Bien, nosotros la clase pasada estuvimos hablando del cambio de unidades, ¿cierto? La conversión de unidades, por ejemplo, de gramos a moles, de moles a moléculas y de moléculas a átomos. Para llegar de gramos a átomos tenemos que pasar por moles y moléculas y también nos podemos devolver de átomos a moles, a moléculas, a moles y a gramos. ¿Qué más tenemos que saber? Pues tenemos que saber que un mol, ¿cierto? Es la cantidad de sustancias que contiene las unidades, tantas unidades elementales, por ejemplo, iones, átomos o moléculas. También debemos saber que un mol, por ejemplo, de átomos de hidrógeno, pues nos equivale a 6,022 por 10 a la 23, a lo que nosotros llamamos número de Avogadro, y es igual a un mol de moléculas de agua, equivale a 6,022 por 10 a la 23 número de Avogadro. Ese sería el número de Avogadro con el que nosotros vamos a trabajar y a eso equivale un mol. Bien, por ejemplo, si yo quiero pasar de gramos a moles, necesito saber el peso molecular de la sustancia o del elemento, del compuesto que me están pidiendo, que me están diciendo que debo cambiar. Si es de moles a moléculas, yo voy a necesitar el número de Avogadro, en este caso es 6,022 por 10 a la 23. Y si voy a necesitar de moléculas a átomos, en este caso va a ser la fórmula como tal de la sustancia que nosotros tengamos, la cantidad de átomos que tengamos de cada uno de esos elementos que conforman esa sustancia. Bien, por ejemplo nos dicen, ¿cuántos átomos tengo de hidrógeno y oxígeno en 90 gramos de agua? Lo primero que debo hacer es encontrar el peso molecular del agua, de un mol de agua. Entonces yo digo, el hidrógeno en la tabla periódica su valor es 1, ¿cierto? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene la molécula de agua? Tiene 2. Acá vemos el subíndice 2. Lo vamos a multiplicar por 2. Esto equivale a 2. Y el oxígeno tiene 16 o pesa 16 gramos por un oxígeno, porque tenemos solo un oxígeno, y esto equivale a 16. 16 más 2 sería 18 gramos mol. A esto equivale una sola molécula de agua. Tenemos el peso molecular. El número de Avogadro ya sabemos cuál es 6,022 por 10 a la 23, ¿cierto? Y las moléculas de moléculas, entonces ya sabemos que tenemos dos hidrógenos, y un oxígeno. ¿Qué más tenemos que saber o qué más tenemos que hacer? Entonces empezamos. Yo, la fórmula, para empezar, primero debo pasar de gramos a moles. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar el peso que este contenga. Entonces yo digo, tengo 90, ¿cierto? Gramos de agua. ¿A qué equivale? Un mol de agua equivale a 18 gramos sobre mol. Estoy utilizando el peso molecular para poder pasar de gramos a moles. Entonces yo necesito suprimir gramos y gramos, multiplico 90 por 1 sobre 18 y esto equivale a 5. ¿Qué tengo? Moles. 5 moles de agua. Eso es lo que tengo en 90 gramos de agua. Voy a encontrar 5 moles de agua. ¿Qué más debo hacer? Porque yo necesito hallar ahora o pasar, ¿cierto?, de moles a moléculas y necesito el número de Avogadro. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces digo, tengo 5 moles de agua por ¿qué tengo o qué necesito o qué tengo que hallar? Entonces, obviamente, el número de Avogadro es el que voy a colocar para poder multiplicar y realizar la resta, ¿cierto? Y poder obtener los átomos que necesito, las moléculas o los átomos que necesito. Entonces yo digo 5 moles de agua por 6,022 por 10 a la 23, en este caso, moléculas, ¿cierto? Sobre un mol, ya dijimos que un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23. Un mol. Suprimo moles con moles. Al hacer el cálculo o la multiplicación, esto me da
3,011 por 10 a la 24 moléculas. Ya llegamos a moléculas de agua, ¿cierto? Hasta ahí voy en moléculas. Pero yo necesito pasar esas moléculas a átomos. Y necesito hallar qué cantidad de átomos tengo de hidrógeno y qué cantidad de átomos tengo de oxígeno. Entonces, el tercer punto lo que vamos a hacer es tomar la cantidad de moléculas que nos da. ¿Cuánto nos dio? 3,011 por 10 a la 24 moléculas de agua. Listo. ¿Cuántos átomos, por ejemplo, de hidrógeno tengo en la molécula? Voy a tener 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Entonces coloco 2 átomos de hidrógeno y abajo ¿qué colocaría? Una molécula de agua, porque eso es lo que realmente necesito suprimir. Si yo hago este cálculo, eso me da 6,022 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Ahora necesito hallar los del oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo. 3,011 por 10 a la 24 moléculas de agua por ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Un átomo de oxígeno sobre ¿a qué equivale una molécula de agua? Moléculas y moléculas se suprimen y esto me da 3,011 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Entonces yo puedo decir que en 90 gramos de agua yo tengo 6,022 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno y 3,011 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, que es lo que me están pidiendo. Si a mí me dijeran, yo necesito que en 90 gramos de agua usted me diga qué cantidad de moles tengo, simplemente convertiría de gramos a moles. ¿Y qué necesito? El peso molecular nada más. Entonces sumaría y haría el cálculo para llegar a los 5 moles que equivalen los 50 gramos, perdón, los 90 gramos de agua. Hagamos otro ejercicio para mirar cómo queda otra cantidad de átomos en otra sustancia.